Hola, ¿qué tal amigos? Un gusto saludarlos y darles la bienvenida nuevamente a un nuevo video aquí en el canal de Próximo Rumbo. Hoy amigos, nos vamos para un lugar muy especial aquí en Colombia que me lo han recomendado mucho y este se llama el desierto de la Tatacoa. Es un punto muy visitado aquí en Colombia, pero que nunca he ido, así que les voy a comentar qué es el desierto, datos importantes y todo el recorrido que vamos a realizar durante nuestra estadía, que van a ser 2 días. Así que no siendo más, bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo video y nos vamos para la Tatacoa. Recuerden suscribirse y ahora sí, comenzamos con el video. ¡Vámonos! Muy buenos días, ya estamos aquí en el municipio de Villa Vieja, pero el día nos recibió con un aguacero en la... Vamos a ver cómo hacemos la actividad, porque es de todo el día. No sé, vamos a ver cómo nos va con este aguacero. Esperemos que escampe y se pueda hacer actividad normal. Ahí les estaré contando, pero se pueden hospedar en Villa Vieja para de aquí arrancar directamente a la Tatacoa. Ya les cuento más. Bueno, para comenzar hay que aclarar algo. La Tatacoa no es un desierto, es un bosque seco tropical ubicado en el municipio de Villa Vieja, a tan solo unos minutos de Neiva, la ciudad capital del departamento del Huila en Colombia. Pueden hacer muchísimos planes, pero en este caso realizamos cabalgatas y conocer diferentes puntos de lo que es la Tatacoa. Estamos en la vereda del Cusco, vamos a hacer el recorrido, una caminata ecológica por los senderos que se reconoce como los laberintos del Cusco, es el nombre que tiene este recorrido. El nombre de los laberintos se da por el mayor número de formaciones que encontramos en este paisaje, que son como esos juegos de entradas y salidas que cuando es un niño que se asemeja a un laberinto. Digamos, uno va por un camino, llega a un sitio, está bloqueado, toca devolverse, buscar otro camino, otra salida. Es como si estuviéramos perdidos en el laberinto. Lastimosamente, la erosión ha hecho que estos caminos se abran mucho más y entonces ya pues el camino principal está un poco más amplio, se puede observar por donde se transita normalmente, pero ahí en algunas partes se sigue viendo esa parte del laberinto como tal. Es importante también aclarar que para llegar desde Bogotá hasta la Tatacoa es recomendable hospedarse en Villa Vieja. Este trayecto puede demorar unas 7 horas, pero ya estando en Villa Vieja puedes tener diferentes opciones de alojamiento a un buen precio. Creo que estamos como a 40, hoy a 38, hace mucho calor. Definitivamente necesitan un gorrito de estos para que les aguante el calor, pero ahí les sigo mostrando un poquito más de todo lo que es extenso del desierto de la Tatacoa. Como dato adicional, les cuento que la Tatacoa es la segunda zona árida más extensa de Colombia después de la península de La Guajira. Aquí vas a encontrar 2 colores característicos, ocre en el sector de Cusco y gris en la zona de los Hoyos. Su nombre se lo dan principalmente a la serpiente cascabel, que hoy en día poco encontramos según el guía, ya que las condiciones del terreno y del ambiente han ocasionado que diferentes animales ya no vivan en esta zona.
Otro plan que puedes hacer es conocer el río Magdalena y a través de una lancha poder conocer diferentes partes de su flora y fauna y lo que representa para este sector. Amigos, llegamos a un punto muy representativo aquí de lo que es Villavieja, que se llama la Casa del Totumo. Este se está convirtiendo en un Guinness Records aquí como está en el municipio, y van a encontrar unas figuras, todo hecho en Totumo. Mejor dicho, no les voy a decir nada más y disfruten esas imágenes porque lo que se ve ahí, y además tiene una muy bonita labor que se los contaré a medida que les muestro el video. Disfruten la Casa del Totumo. Trabajo con los chicos con problemas de alcoholismo y adicción haciendo artesanías en Totumo y ocupando el tiempo libre con un programa que llama No te madures, biches jóvenes para la vida. Es un programa que vengo liderando con la Secretaría de Salud Departamental. Ocupamos el tiempo libre a los chicos con problemas de alcoholismo y adicción. ¿Y para qué más, muchachos? Es un programa muy bonito, lo vengo liderando hace 6 años. Aquí llegamos al Museo Paleontológico de Villavieja. Aquí vas a conocer cómo se convirtió de un hábitat perfecto para diferentes especies a un bosque seco tropical colombiano, donde se exponen temáticas sobre mamíferos, reptiles y el ambiente. Bueno, ya recorrimos un poco lo que es Cusco, aquí como está en la Tatacoa, les mostré unos datos y ahora vamos para el observatorio astronómico. Son las 5:15 más o menos de la tarde y tenemos que arrancar para allá. Vamos a ver cómo nos trata la noche, si podemos ver así estrellas en la noche, sí, fotogénico, porque aquí es el punto muy preciso donde se pueden aprovechar este fenómeno de ver estrellas al anochecer. Entonces vamos a ver cómo nos va y si nos va bien ahí les voy a dejar unas fotos, así que bienvenidos nuevamente a la Tatacoa. Buenas noches para todos. Buenas noches. ¿Cómo están? Bien. Bueno, de nuevo los saludo. Bienvenidos al Observatorio Astronómico Starlight. Mi nombre es Guillermo, soy el director y el propietario del observatorio. Vamos a iniciar con nuestra navegación. En la medida que yo voy navegando con ustedes, voy pasando las filas para que vayamos haciendo la observación. Regresan a su sitio y continuamos, ¿vale? Aquí, como pueden ver, claramente no se pudo grabar nada porque pues era de noche, pero la experiencia es increíble. Con la empresa como tal, con las que se menciona en el audio, pueden hacer este recorrido, pero realmente vale la pena que puedan aprender sobre los planetas, sobre sistemas solares, sobre las estrellas. La famosa furia de Titanes la van a aprender también. Algo muy recomendado que sí o sí tienen que hacer si van a Tatacoa o a Villavieja. Estando en Villavieja decidimos pasar a La Planta. Este es una cervecería temática donde podrás degustar de diferentes tipos de cervezas artesanales junto con diferentes espacios muy fotogénicos, donde además vas a aprender un poco más de la historia de la cerveza artesanal que se genera en esta región. Tiene espacios increíbles para disfrutar, por ejemplo, de una cerveza de cannabis y otros tipos de cerveza que sé que te van a encantar. Bueno, ya terminamos aquí nuestra visita, muy rico. No había cerveza de cannabis, ni modos. Pero pues ahí es otro punto que pueden visitar en Villavieja. Cuéntenme si ya sabían y qué otros planes recomiendan también en Villavieja para realizar acá. Llegamos al Sendero de los Hoyos. Fue como media hora, más o menos desde Villavieja. Más o menos. Se vean las formaciones ahuecadas, estos huecos, estos hoyos que vemos
durante el paisaje, durante la panorámica. Esta zona es de un color gris característico. Esto se debe a que toda esta parte hay gran abundancia de varios minerales como el magnesio, el manganeso y el sílice. Estos tres minerales es que le dan la tonalidad, esa tonalidad grisácea, esa tonalidad blancuzca. Este es un punto muy importante que te recomiendo visitar porque además que vas a aprender de lo que ocurrió anteriormente miles de millones de años en esta zona con respecto a los fósiles y los animales que vivieron acá, al final vas a encontrar una piscina en medio del desierto. Es algo bastante curioso, pero que además puedes disfrutar en un día caluroso como lo es el recorrido por esta parte de la Tatacoa.